Inés anuncia a las 5 de la tarde conferencia de prensa, que no sabemos para qué, imaginamos para decir, Roberto, Mauro, gracias por venir, ¿eh? Sí. Te anticipo. Venga. Lo que va a anunciar Ginés González García va a ser que mañana se va a publicar en el boletín oficial el protocolo del aborto no punible. Hay mucha expectativa puesta en el gobierno con la primera conferencia de prensa de Ginés González García, porque el anuncio girará también en torno, hay varios temas, por supuesto, que están importantes, pero principalmente sobre la reinstauración del aborto no punible que el gobierno de Macri había derogado. Bueno, finalmente va a volver a su estatus. Es más, con este anuncio de hoy, que lo va a hacer en 15 minutos Ginés González García, lo que va a hacer Ginés es cumplir con su palabra. Dijo que la primera medida que él tenía previsto tomar es volver a reinstaurar el protocolo. Y te digo más, la charla que mantuvieron de manera informal en un café, que yo te mostré la foto días atrás, este traspaso, no traspaso, que hubo charla de café entre Ginés y Rubinstein, mucho tuvo que ver esa charla con esto, con hacer, fíjate que hoy formalmente va a ser el primer anuncio de Ginés González García, ya dentro del área del Ministerio de Salud, ya plenamente en funciones a 2 días de haber jurado como ministro. La primera medida que va a anunciar es reinstaurar el protocolo de aborto no punible que se había derogado. La diferencia con Rubinstein es que a él lo echaron. Sí, se fue porque ya no podía seguir. Bueno. Ya no podía seguir en esas condiciones. Rompió con ese tema, ¿no? Sí, o sea, se fue porque ya no podía seguir en esas condiciones. Algunos le reclaman a Rubinstein que también, tal vez debió irse antes con otras cosas que pasaron en la Secretaría de Salud que fueron desgastando todo lo que era el proceso de gestión de Rubinstein, entre ellas falta de compra de vacunas, demora en la compra de medicamentos, que más que depender de Rubinstein dependían de Stanley, porque acordate que Salud era secretaría y dependía en realidad de Carolina Stanley al frente del ministerio. Así que esto es lo que va a anunciar Ginés González García, y pongamos mucho foco, Mauro, en otro tema que es el tema del proyecto sobre aborto legal, porque eso también en conferencia de prensa se le va a preguntar al ministro y tal vez tengamos alguna definición de algún proyecto de ley recién a tratarse en las sesiones ordinarias del próximo año. ¿Cómo le, doctor? ¿Bien? Bien. Mire con qué lo recibimos, ¿no? Sí, sí, es muy importante. ¿Se conoce con quién es, me imagino? Sí, sí, fue un gran ministro y creo que va a ser nuevamente un gran ministro. ¿Satisfecho? ¿Usted más tranquilo o qué? Sí, con el tema del anuncio del gabinete, tanto nacional como el gabinete de la provincia de Buenos Aires, la verdad que genera mucha expectativa. Y genera expectativa tanto el mensaje del presidente de la Nación, el día de cuando asume como presidente, y el día de también cuando asume Axel Kicillof la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Los dos mensajes creo que fueron muy fuertes, muy importantes, planteando claramente cuáles son las dificultades, con qué nos encontramos y señalando claramente qué van a priorizar, ¿no? Porque en el caso de Alberto Fernández planteando hay una enorme deuda interna, pero dejan también una brutal deuda, en realidad una enorme deuda externa y dejan una brutal deuda interna, ¿no? Sí, y van a priorizar la deuda interna, sin desconocer lo otro. Y lo mismo en el caso de Axel Kicillof, hizo mucho énfasis en el tema de la producción, del pequeño y mediano empresario, del pequeño productor, del comercio, del tema del trabajo, cómo el Estado estaba presente, y por supuesto el tema salud, educación fueron muy importantes. La paritaria docente. La paritaria docente. Además, nosotros lo sentimos como una reivindicación de la lucha que hicimos. Me imagino. Planteando, este gobernador no se va a pelear con los docentes y hay que defender la escuela pública. Igual dijo que en la provincia no hay un peso para pagar nada. No, eso lo sabemos, y yo creo que la provincia tiene que articular con la nación.
indefectiblemente tiene que articular con la nación, porque si no, no hay otra posibilidad, no hay otra forma. Pero siempre la provincia fue deficitaria y siempre la nación apoyó y ayudó. Y una cosa que fue para los docentes es muy, pero muy importante, nos emocionó, nos conmovió, el homenaje que le hizo Sandra y a Rubén. Me imagino. Porque nosotros hubiéramos esperado el reconocimiento por parte de la gobernadora saliente, pero nunca los nombró. Nunca hizo un reconocimiento público. Fueron 2 docentes que fallecieron dándole, murieron en una explosión, lamentablemente, preparándole el desayuno a los chicos, ¿no? Entonces creo que el reconocimiento, por supuesto, ameritaba un reconocimiento como hizo ayer el gobernador de la provincia. Ojalá podamos salir. Señor Zunino, ¿cómo le va? ¿Bien? ¿Qué haces, Mauro? ¿Cómo te va? ¿Qué estás viendo de Baradel, de Ginés, de todo lo que está pasando? Todo novedoso, ¿no? Primero, destacar el trabajo del gremio docente, del SUTEO y el resto de los gremios, el Frente Docente, que durante 4 años resistieron política de ajuste. Me parece que hoy están de pie y, bueno, el reconocimiento merecido del ámbito político y también hay que reconocerle lo que hicieron, obviamente. Después, bueno, el gabinete de Alberto es formidable, las expectativas son sumamente positivas, sobre todo porque se ve un contraste muy claro entre un gabinete de CEOs y un gabinete de gente de Estado. Me parece que es lo más relevante, lo más fuerte, gente que se formó en la universidad pública y que tiene una valoración de lo público que es la base fundamental para gestionar de manera eficiente el Estado. Bueno, vamos a ver a dónde nos lleva todo eso, ¿no? Bueno, recién empieza, las expectativas son positivas, obviamente. Hay tiempo, van 2 días recién. Pasa que parece que fueran 40 años ya, ¿no? Porque fue tanta la opresión que tuvimos con el otro gobierno que... Sí, ¿te igual acordás de Macri? Yo pregunto, ¿y te acordás de Macri? Y la gente dice, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuánto hace? La gente, lo que te dicen las encuestas es que le va a tener paciencia a Alberto 6 meses, 1 año. Consideran que... ¿6 meses, 1 año? Sí, eso te dicen las encuestas. Ojalá, La mayoría de la opinión pública, porque ven que hay un gobierno que va a tener mayor sensibilidad social, que no es poco, ¿no? No es poca cosa. 6 meses, 1 año está bien, ¿no? Y yo creo que la gente es pierde importante, la paciencia. sí, bueno, porque votamos a este gobierno para estar mejor, no para estar peor. Y en eso es muy importante. Y el señalamiento que hizo el presidente de la Nación. Si yo me equivoco, espero que ustedes me lo reclamen también, ¿no? Van a tener paciencia ustedes con los salarios, aumentos. Nosotros vamos a... Pero lo planteó el otro día a mí, lo ha planteado Alberto Fernández. No se le puede seguir exigiendo a los que se les quitó, que se ajustó y demás, más sacrificios. En todo caso, aquellos que fueron más beneficiados o que tienen mayor capacidad contributiva son los que tienen que hacer los mayores aportes. ¿Usted cree que Macri no se dio cuenta de eso? ¿O que no, sí, claro, pero ellos iban a un esquema diferente. Ellos primero plantearon un ajuste, ellos querían bajar salarios. No, lo bajaron el salario. Lo bajaron en relación al salario, el salario mínimo vital y móvil de la Argentina era el más alto de Latinoamérica. El primero en dólares. Ustedes? No me acuerdo, ¿no? Ahora quedamos en 24.000 pesos de salario inicial, jornada maestro de grado, jornada simple. Por aplicación de la cláusula gatillo. ¿Y después cómo sube? Y ahora tienen que actualizarlo estos últimos 3 meses con el tema de la inflación. Bueno, este mes fue el 4,43%, hay que ver la de diciembre y demás. Y después, bueno, hay que discutir. Y el tema de la paritaria nacional es clave para poder subir esos pisos que se están pagando en las provincias. Es imposible vivir con eso. No, claro, por supuesto. ¿Mariana? No, y quería preguntarle a Roberto. Perdón, y en diciembre estábamos 12.500. Ah, buenas patas. Eso es, y el tema, la pelea nuestra tan fuerte con el tema de la cláusula gatillo, tuvo que ver con eso, con recuperar, pues lo perdió el año pasado y tuvo que ver con no perder frente a la inflación. Roberto, cuando tanto Bullrich como Finocchiaro justificaban que la discusión paritaria nacional no tenía sentido porque se planteaba el 20% sobre el salario mínimo vital y móvil, que era lo que automáticamente había que otorgar. ¿Es probable que abriendo la discusión ya no sea el 20 y sea un poco más o eso va a quedar fijo? No, yo aspiro que sea más, no, de ninguna manera. El 20 es una garantía y está en la paritaria. Lo que pasa es que ellos, como en muchas cosas le mintieron a la sociedad. En la paritaria está explícito que en ningún caso el salario... El piso salarial docente puede quedar por abajo del 20% por arriba del salario mínimo vital y móvil. Como garantía. ¿Por qué es esto? Porque generalmente la paritaria docente se cierra en marzo o en febrero y el mínimo vital y móvil es a mitad de año. Entonces,
solamente era para tener esa garantía. Y dice, independientemente de lo que se acuerde en cada una de las paritarias. ¿Esto qué quiere decir? Que si en la paritaria después el salario, viene un proceso inflacionario y el salario mínimo vital y móvil aumentó más, no, el piso salarial docente no puede ser inferior al 20% por arriba del salario mínimo vital y móvil. Pero no es la condición, la paritaria es la condición, la negociación entre el Estado Nacional, las provincias, porque es el Consejo Federal, porque algunos decían, ¿para qué la paritaria nacional si el Estado no tiene provincia? Es con el Consejo Federal. El Consejo Federal, que es la representación de los ministros de Educación, más el ministro de Educación de la Nación, más los gremios nacionales. Perdón, y ahí se establece un piso. Pregunto, ¿este mecanismo no es lo que permitió que algunas provincias directamente en algunos años no aumentaran el salario docente? El mecanismo, ¿cuál? ¿Qué mecanismo? No, el mecanismo que implanta el gobierno de Mauricio Macri. No Claro, porque... No es lo que permite justamente que algunas provincias... Hubo provincias, por ejemplo, creo que Santa Cruz un año aumentó 3% el sueldo. Claro, por el tema, exactamente, porque no estaba el tema de la paritaria nacional también. Exactamente, y no se cubrían los ¿Vos decís que fue pensado para eso? No, fue pensado para solamente... ¿Fue pensado para que algunos gobernadores... No, ¿por qué? Porque el dinero fue pensado para desresponsabilizar al Estado Nacional del sostenimiento de la educación pública, porque no solamente era, salarialmente va por dos vías, se hace cargo el Estado Nacional. El Fondo Nacional de Incentivo Docente, que lo reciben todas las provincias por igual, y lo congelaron hace 3 años, hoy es 1.210 pesos, lo congelaron hace 3 años. ¿Por qué lo congelaron? Lo congelaron porque no quieren, porque el Estado, el ajuste. Lo que pasa el es Estado que Nacional no pagaba más, no quiso pagar más con el Fondo de Incentivo Docente. Y después, el piso salarial, ¿qué pasaba? Si uno aumentaba el piso salarial y las provincias no podían pagarla, el Estado tenía que asistirlo. Sí. Ese mecanismo dejó de existir concretamente, prácticamente ya enviaban lo mismo que hace 3 años con la inflación, quedó muy diluido el incentivo docente, no se pagaba el fondo de compensación salarial y además no se establecía el dinero que iba vía infraestructura por el Ministerio de Educación, lo enviaban por coparticipación federal. ¿Cuál es la diferencia? Sí. Por educación es plata marcada, no la pueden utilizar para ninguna otra cosa que no sea educación. Por coparticipación, los gobernadores decidían en qué utilizarla. Y ahí bajó el gasto, la inversión en educación en todo el país. Justamente el ejemplo de Santa Cruz no hubiese sido el mejor ejemplo de que el gobierno quería beneficiar a los propios, porque en realidad fue bajo la gestión de Alicia Kirchner. No, pero seguramente que si hubiéramos tenido la posibilidad, pero no era en cuestión de no era una cuestión de beneficiar a propios o opositores o extraños. Era una cuestión de desresponsabilizar al Estado Nacional. O sea, de quitarle responsabilidad en la inversión de educación. Yo lo entendí. Lo que me refiero, Roberto, es que hay distritos que vos lo sabés muy bien, tienen más problemas que otros realmente para poder pagarle a los docentes por el tipo de estructura que tienen las provincias, pero en el caso de Santa Cruz también no era solo con los docentes únicamente el problema, era con toda la administración pública provincial que tenía problemas de pago de salario. Por ejemplo, Chubut, vamos a poner otro ejemplo. Dale. Si hubiera estado en funcionamiento la paritaria docente, el conflicto no tendría que haber sido tan largo, porque tendría que haber asistido directamente el gobierno nacional, pagar los salarios docentes, la provincia, esto sin desconocer la responsabilidad que tiene la provincia en la administración, ¿no? La provincia, con el dinero, poco dinero que tenía, podía hacerse cargo del salario de los estatales y normalizar el tema de las clases. Pero te doy otro ejemplo, Chubut. Que Chubut tuvo el lamentable conflicto. Lo Chubut, eso te decía. Ah, bueno, yo pensé porque te había puesto el ejemplo de Santa Cruz. No, pero el de Chubut, justamente. Ese conflicto te decía. Ah, bueno, porque además que ese conflicto dejó, lamentablemente las dos docentes fallecidas. Perdón, Chubut es un caso actual, porque no hablemos de Chubut como si fuera pasado. Ahora este año. Chubut este año. Hace poquito, el mes pasado. No tenga plata para aumentar los salarios, ni siquiera para empezar las clases, y entonces lo que vos decís es si se mantiene el marco jurídico del macrismo, directamente las clases Chubut no van a empezar. Claro. Por eso la idea es cambiar. ¿Qué hizo antes de existir la paritaria docente? ¿Cuál fue el primer acto de gobierno de Néstor Kirchner? Tomar los pocos pesos que tenía el Tesoro, irse a Entre Ríos y pagó una deuda de más de 3 meses de salario para que pudieran tener clases los chicos. Bueno, el primer gesto fue ir con Firmus Entre Ríos, que siempre lo La idea es esa, la paritaria, el mecanismo de paritaria docente, el mecanismo de responsabilizar al Estado Nacional
es garantizar las clases y no dejar librado su suerte a los chicos en la situación de cada una de las provincias. Roberto, te pregunto en cuanto a la conflictividad que pudiera suscitarse, porque en los últimos días, antes de finalizar la gestión, Finocchiaro fue muy duro con ustedes, bueno, en particular con tu persona, diciendo al final Alberto Fernández va a asumir y parece que los conflictos no existieran porque había toda una previa de decir no vamos a ir al conflicto, el 2020 empieza sin problemas. Te pregunto hoy, con Alberto Fernández presidente, y Kicillof gobernador, ¿el 2020 empieza sin problemas? Yo le preguntaría al ministro Finocchiaro, ¿cuál fue el problema que existió en el año 2016, cuando asumió Mauricio Macri? ¿Qué conflicto tuvimos? Si empezaron las clases normalmente. ¿Por qué empezaron las clases normalmente? Porque hubo paritaria nacional y porque hubo paritaria en las provincias. Y entonces no tuvimos necesidad de conflicto. Cuando ellos toman la decisión de tomarnos como enemigos a nosotros y eliminar el tema de la paritaria nacional y en las provincias hacer lo que hizo Vidal, que fue persecución permanente, ataques que ella misma reconoció cuando se está yendo tardíamente, pidiendo disculpas por el tema del conflicto docente y demás. Cuando tomaron esa posición es donde se llevó adelante el conflicto. Bueno, yo sé que te si pido, no se hubiera llevado adelante. Yo sé que te pido mucho de acá, Marco. Sí, un segundo. Dale. Yo sé que te pido mucho en el contexto de la economía, no sabemos todavía cómo se encausa, pero en las negociaciones que ustedes empiezan ahora, ¿qué debería primar? ¿Cláusula gatillo, un porcentaje específico o qué, para entender la modalidad que se viene de negociación? Subir el piso salarial en la provincia de Buenos Aires, eso a nivel nacional. Y por supuesto, por arriba, no establecer el mecanismo solamente del 20. Modificar el tema del piso salarial. Segunda cuestión. En provincia no me quiero adelantar porque somos 5 gremios y siempre nos manejamos. Pero obviamente que el planteo va a ser no perder frente a la inflación y además el tema de la recuperación del salario. Pero una de las prioridades, además del tema del salario, es lo que planteó Axel Kicillof el otro día, la infraestructura. 600 escuelas con riesgo de inicio, 2.000 escuelas en muy malas condiciones. A eso se tiene que trabajar ya para empezar a resolverlo. El otro tema prioritario, digo, que los chicos puedan comer, que tengan guardapolvos y zapatillas para poder ir a la escuela, que el Estado esté presente. Y, por supuesto, con las universidades. Hoy fue un buen dato la creación del Consejo de Universidades en la provincia de Buenos Aires. Que va Florencia Saintot. Sí, que van a ayudar. Bueno, necesitamos articular con las universidades y con los institutos de formación docente un programa de formación y actualización docente. Yo creo que esos 4 puntos son los prioritarios. Se queda Ginés, usted tiene que irse, ¿no? Tiene un programa. Me tengo que ir, sí, ahora tengo que ir. Gracias. Gracias por invitarme, es siempre un placer venir acá. Gracias, igualmente. Es su casa. No le preguntaste que si lo tratamos mal. No, jamás. ¿Yo mal? Jamás. A mí ya me echa la culpa a mí de que yo lo trato mal a usted. No, él me echa la culpa a mí de que yo los trato mal. Mariana trata mal a mis invitados. Pero si yo se lo perdono. Vale. Que tenga suerte, gracias Roberto. ¿Me voy rápidamente al móvil o no? ¿O tenés coordenadas? ¿Cómo se llama esto? A ver, dame la placa. Parámetros. Sí, coordenadas, lo mismo, así, coordenan. Sí. Esto es lo que va a anunciar enseguida el ministro de Salud. Chau, Roberto, gracias. Que ande bien, Roberto. Debería saber si tengo tiempo para el segundo corte y llegar tranquilo o no. ¿Cómo hacemos? Sí, Mauro, porque encima... Que no, que sí, que no. Que sí, vayamos y nosotros igualmente... ¿Haría falta? ¿Está demorado? Igualmente te anticipo, va a anunciar sobre la vuelta del protocolo por el aborto no punible. ¿No podemos jugar a que yo voy y si sale volvemos al corte o no? Porque... Pregunta, señor director, porque estoy muy jugado con los tiempos, viene bien escucharlo tranquilo, no quisiera apurarme. Hacemos rápidamente el corte, vamos.